aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es tiempo de estudiar la palabra de Dios y seguimos adelante con esta interesante propuesta de la Biblia, y hoy estaremos hablando sobre Ruth y Booz. Es el tema que estaremos abordando en este día. Tiene que ver con la historia de Ruth y su matrimonio con Booz. Eso es lo que estaremos estudiando en el día de hoy. Recuerden, esta es la lección número 11, Ruth y Esther, con el pasaje de la Biblia a memorizar de Esther 5:2. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esa es la declaración que encontramos en Esther 5:2. En este momento, después de saludarle, apreciado hermano, querido amigo, en la paz de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro privilegio en esta hora también saludar a nuestro gran hermano y amigo, el pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor Veras, oramos de todo corazón para que Dios continúe dirigiendo su ministerio en esta tierra y a toda su familia, que Dios proporcione siempre los medios necesarios para seguir creciendo, tanto en lo económico como en lo espiritual. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, pastor. Shalom Aleichem. Amén. Que la paz del Señor esté con usted hoy y siempre. Gracias. Y con ustedes también, amados hermanos, amigos. Vamos a orar en este momento y pedir la dirección divina. Padre Santo y bendito, gracias. Estamos contentos, felices, porque tú eres nuestro Salvador, Redentor, y porque siempre estás pendiente de nosotros. No creaste el mundo y lo dejaste como un reloj de cuerdas, para que camine por sí solo, y cuando las baterías se agoten, ya todo se detenga y se acabó. No, seguros estamos de que este mundo tiene control absoluto por un Dios bueno, amante y poderoso como tú, y por eso te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema del día de hoy. Estará enfocado en la vida de Ruth. Ya sabemos, por ejemplo, por lo estudiado recientemente, que una mala decisión en la vida de Noemí, de Elimelech y sus dos hijos, Malón y Kelión, pues lo llevaron a la tierra de Moab. Estuvimos dando algunos detalles. Nunca fue el propósito posiblemente de Dios de que ellos marcharan a esta tierra de los vecinos que básicamente no querían saber de la gente de Israel, pero ella, su familia, Noemí, Elimelech y sus dos hijos tomaron la decisión de establecerse allí, y no le fue muy bien. No le fue muy bien porque tanto el esposo, los hijos murieron, y entonces vemos de regreso a Noemí hacia su tierra, de nuevo hacia la casa del pan Belén. Hay una de las dos muchachas que estaban allí que decidió regresar, y es una decisión muy personal, a su tierra, a Moab. Y Ruth, en este caso, que es la que estaremos estudiando en el día de hoy, decidió regresar con Noemí a la casa del pan, y hemos dicho que por el buen testimonio que esta muchacha Noemí le dio a Ruth, ella tomó esa gran decisión. Noemí pidió que cambiaran su nombre, en este caso cuando estaba entrando de nuevo ya a la tierra del pan, que se le pusiera amargura en hebreo, a causa de la amargura que había sobrevenido. Eso usted puede encontrarlo en Ruth 1:20. Y la relación con nuestro Creador ha quedado irremediablemente dañada por el pecado, lo que nos ha sumido en la pobreza espiritual. Nuestras perspectivas son más sombrías y nos pasamos la vida siempre espigando lo que podemos de los rincones del sembrado. Y esta historia, pastor, pues nos recuerda
que en la vida se hacen decisiones que a veces nos invitan a vivir, a veces de migajas y esas cosas, que fue lo que pasó con Noemí cuando tuvo que expresar la idea de que en lugar de su nombre, que contrariamente a lo que significa, tuvo que colocarse con el nombre de amargura porque no consiguió lo que quería, y eso en muchas oportunidades, lo veremos más adelante cuando estemos haciendo la aplicación que todos nosotros podemos vivir en una situación como tal. ¿Cuál es la relación que une a Ruth y a Booz? Una relación de familia. Booz era hermano o pariente cercano, tal vez un primo hermano, un tío, un sobrino de Elimelech. Lo cierto es que eran familia cercana, pero había un pariente más cercano todavía que el mismo Booz. Entonces en Israel había una ley. Esa ley era la ley del Redentor. El Redentor era el que redimía a un pariente por definitivamente cuando alguien caía en desgracia económica, se vendía como esclavo. El Redentor pues rescataba a su pariente de la deuda, pagaba su deuda, o si era que moría por un asesinato, entonces el Redentor podía vengar la sangre inocente derramada de su pariente. El mismo caso de las ciudades de refugio tienen que ver con el Redentor. Se llamaba Goel, el término Goel. Ese Goel pues libraba al pariente si caía en desgracia económica y se vendía como esclavo, lo podía redimir en cualquiera de los años, pero de manera específica en el 7º año, que era el año sabático. En ese año el pariente que redimía al oprimido, al que caía en desgracia económica, en la esclavitud, era el pariente celestial, porque Dios había ordenado que toda persona que se vendiera, tanto él como su casa, debía ser redimido en el 7º año. Y si no, entonces en el año del jubileo debía haber un perdón absoluto y total. De manera que la relación de Noemí con Booz era una relación de familia. Booz era un pariente cercano de Elimelech, y quiero presentar dos cosas, si me permite, mi apreciado amigo. Miren lo que dice en el capítulo 1. Mire lo que dice 1:6. Entonces se puso en marcha con sus dos nueras. Noemí con sus dos nueras, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Ese es el motivo por el cual ella regresa. 1. En el capítulo 2, ahí mismo, pastor, dice: tenía Noemí, versículo 1, un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Entonces, en español, sencillamente dice: tenía Noemí un pariente de su marido, pero en el idioma hebreo, el énfasis de eso no es que tenía. Está diciendo prácticamente: y para Noemí, ya Dios había reservado un pariente de su marido rico para que la alimentara. De manera que Dios hace provisión por su pueblo, para su pueblo, y la relación familiar entre Noemí y Booz hizo que Dios preservara a este hombre para sustentarla. Pastor Veras, mientras escuchaba su comentario, en mi mente estaba pensando, y debe ser posiblemente la inquietud que tienen muchos de los oyentes, para que podamos establecer, ya que usted ha hablado acerca del Goel, el Redentor más cercano, el pariente más cercano, y ya habló que Cristo es nuestro Goel, es nuestro Redentor. ¿Se podría establecer algún tipo de diferencia entre esta ley que acabamos de mencionar, del pariente más cercano al Redentor, y lo que sucedía, por ejemplo, en tiempo de Judá, los hijos de José, en esa economía donde existía la ley del levirato, donde un pariente moría, había un pariente cercano, ya sea el hermano, que tenía que casarse con la mujer de ese hermano, y así funcionaba para que los bienes del hermano pasaran para la manutención de esa mujer. ¿Hay algún tipo de diferencia? Porque lo que estoy viendo es como que esta ley de Goel,
es mucho más espiritual que la que estamos mencionando de la ley del levirato. Definitivamente, la ley del levirato era otra cosa. El pariente, un hermano, por ejemplo, tenía otro hermano, se casaba y él no tuvo hijos con su esposa, moría. Para levantarle una descendencia a su nombre, tenía que casarse con la viuda. Era una ley en Israel dada por Dios. En el aspecto de lo físico, ahí tenía más o menos una relación con lo que tenía que ver con el Goel. Era un tipo de Goel. ¿Por qué? Porque la orden de Dios para que el hermano que quedó vivo se case con la viuda era para que ella no quedara desamparada. Sí. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque la herencia del hermano no pasaba a nombre de la viuda, sino a nombre del otro hermano vivo, ¿me hago entender? Y él era responsable de sustentar a la viuda y quedarse con la herencia de su hermano para que no pasara a manos de un extraño. Esa ley del levirato tenía básicamente esos propósitos y de una u otra forma eran redentores, pero no en el ámbito espiritual, porque el Goel no era solamente el ámbito físico, sino el espiritual en primer lugar. Ese redentor vengaba la sangre, ese redentor cuidaba de esa persona y ese redentor hacía lo que es un tipo de lo que Cristo hace con nosotros, de librarnos de la sangre inocente que se ha derramado de la humanidad por causa del diablo y el pecado. Así es, pastor. En la medida en que nosotros vamos profundizando más sobre estos eventos y el pensamiento se va haciendo más crítico en el sentido de que analizamos mejor las historias. Cuando se analiza, por ejemplo, el caso de esta muchacha, de Noemí, que llega con Ruth allí a la casa del pan a Belén, ahora nos encontramos que quizás en este caso Noemí pudo haber reclamado la tierra de Elimelech, que era su esposo. En ese sentido, no funcionaba para Noemí de la misma forma en que podría funcionar con otros. No. El caso es, en primer lugar, cuando esas tierras eran abandonadas, un pariente cercano la tomaba y comenzaba a cosecharla. Lo segundo es que cuando moría alguien, su herencia o su heredad, si no tenía hijos, no llegaba a ser de la esposa de ese hombre, sino que pasaba a los hermanos de él. Ahora bien, si tenía hijas, no tenía hijos, si tenía hijas, esas hijas se casaban con alguien dentro de su propia tribu y entonces se conservaba la heredad, quedaban con ella. Pero en el caso de Noemí, primero tenía que casarse y que naciera un hijo pariente de Elimelech para que sea entonces el heredero de esa posesión. Y fue lo mismo que ocurrió. Por eso es que vemos que Noemí no tiene comida, llega, no tiene comida, no está en las tierras, y entonces tiene el voz que casarse con Ruth, redimir, para entonces tomar las tierras que eran del marido de Noemí y alimentarla. Esa era básicamente la ley del Goel, del Redentor en Israel. En este caso, entonces, en el momento en que Ruth hace sus gestiones, porque hay que decirlo así, pastor, por recomendación de Noemí, Ruth hace sus gestiones para tratar de buscar algún tipo de redentor, y es entonces cuando entra en escenario, en cuadro, la participación de Ruth al conocer a este pariente de Elimelech. Así es. Bueno, lo que contesta eso cuando nace el joven o el niño llamado Obed, noten que de una vez las vecinas decían: alabado sea el Señor, porque he aquí que ha nacido a Noemí un hijo. Noten que no dice nació a Ruth un hijo, sino que a Noemí le ha nacido un hijo. Pero note usted, mi apreciado amigo y mi apreciado hermano pastor, de que el hijo no tenía en lo absoluto ningún parentesco biológico con Noemí, salvo el del marido de Noemí. Sí.
porque el niño era hijo de Booz y Booz era pariente de Elimelec. Entonces Ruth, aquí noten que no cuenta. Sin embargo, la ley sí estipulaba que ese niño era como si fuese hijo de Kelión, en este caso, que era el marido de Ruth, porque era levantando una descendencia a su nombre, y es lo que estipulaba esa ley. Dios en este sentido hace una promesa de provisión para el pueblo de Israel para que las personas que pudieran recuperar su herencia en la tierra prometida. Era necesario, en este sentido, ya mirando desde la óptica en que estamos estudiando, un pariente cercano que pudiese redimir la herencia de Elimelec. En este caso, Booz no era solo un granjero amable, era el pariente de Elimelec que podía redimir la tierra. Señores, de esta historia podemos aprender que el descubrimiento de que Booz no solo era bondadoso, de que no solamente era generoso, sino también un pariente, y fue la mejor noticia posible, pues significaba que la pobreza en que vivían estas dos mujeres no tenía por qué durar para siempre. ¿Cuál es la idea que nosotros pudiéramos ir extrayendo para nosotros en la actualidad al estudiar estas grandiosas historias de la Biblia y el caso de Ruth y Booz? Los cristianos han entendido que desde hace mucho tiempo que este personaje, Booz, es un tipo de Cristo, no solo nuestro creador, sino también quien eligió convertirse en nuestro pariente, es decir, en ser un humano real de carne y hueso, y esta es una de las grandes razones por la que vez tras vez se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, y eso hay que estudiarlo en la Biblia, desglosarlo, aprenderlo y saber que Dios, Cristo en la persona, Dios a través de la persona de Cristo Jesús es nuestro Redentor, tal como lo enseña la lección de este día. Así es, por eso cuando Cristo se llama en los evangelios el Hijo del Hombre, fue un título que Él mismo lo escogió y está diciendo: yo soy uno de ustedes, yo soy un humano igual que ustedes, yo sé lo que están pasando, yo sé cómo te sientes, porque yo lo viví. Por eso realmente es fascinante saber que en el libro de Daniel aparece uno con Hijo del Hombre en el capítulo 7, versículos 13 y 14, que venía en las nubes de los cielos. Este Hijo de Hombre es Dios también, y viene para buscar a los suyos, viene para buscar no a unas personas que hayan acumulado moralmente todos los puntos posibles, sino a aquellos que hayan puesto sus debilidades en las manos de Dios para que Él las corrija. Entonces, en este contexto, mi apreciado amigo, Pastor Scroggins, hay algo fascinante, que Jesús es nuestro pariente cercano, es nuestro Redentor. En el libro de Job, capítulo 19, versículo 25, cuando él dice: yo sé que mi Redentor vive, Job está imaginando que va a morir. Él dice: yo no hice nada. Bueno, yo no hice nada. Ya conocemos que el problema de Job, aunque él no pecó, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, pero sí se justificó. Él creía que él merecía no sufrir, y no hay un ser humano en esta vida que merezca algo. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Lo que tenemos, lo que somos y lo que Dios nos ha dado ha sido puramente por la gracia del Señor. De manera que Job dice: yo sé que mi Redentor vive. En otras palabras, Él va a vengar mi caso porque alguien me está haciendo daño. Y luego dice: y que al fin se levantará sobre el polvo. Y en esta deshecha mi piel, yo he de ver cara a cara. Job está diciendo: me voy a morir. Está bien, me voy a morir, pero Dios me va a levantar, mi Redentor, mi Goel, me va a levantar, y cuando me levante, entonces yo voy a ser restablecido y tenido por inocente como lo soy. Y es lo que Dios hace con nosotros. Jesús es nuestro pariente cercano que nos redime. Sin embargo, aunque nos redime, hay un pariente
que nosotros hicimos más cercano. Satanás, suena duro, pastor, pero Satanás es un pariente más cercano de nosotros que Cristo. Dios nos creó, pero nosotros nos pusimos en las manos de Cristo y nos rebelamos contra Dios. Por eso es que Juan, el capítulo 8, dice que los que mienten, los que asesinan, son hijos del diablo. Mientras que el apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nuestro pariente más cercano es Cristo Jesús. Amén. Estudiar la relación entre Ruth y Boaz, una relación es evidente de matrimonio porque se produjo un matrimonio entre estas dos personas adultas y una decisión propia de cada uno de ellos, debe recordarnos algo muy importante. Cristo, señores, honró también esas relaciones matrimoniales al hacerlas símbolo de su unión con los que redimió. Así como Boaz redimió a Ruth también, el mismo Señor Jesucristo se casa con su iglesia. Es una relación matrimonial para una redención. Él es el esposo y la esposa es la iglesia, de la cual, como escogida por él, dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. De manera que esa es la gran lección que podemos aprender en este día. Cristo amó a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Es una declaración muy conocida en Efesios capítulo 5, los versículos del 25 al 28. De manera que, apreciado amigo, querido oyente, el vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad y lo es siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. De manera que este tema estudiado en este día donde se involucra un matrimonio entre Boaz y Ruth, también debe decirnos que Dios quiere, y es así como lo hace. Nuestro Señor Jesucristo se vincula con la familia humana con el propósito de proporcionarle una redención, que es el objeto de estudio en este día. Cristo es nuestro Redentor, nosotros somos su iglesia, y esa unión matrimonial se va a llevar, o ya se llevó a cabo, que va a concluir finalmente cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, cuando se manifieste por segunda vez a esta tierra. Así es. ¿De qué fuimos nosotros rescatados por Cristo? Porque Él es nuestro Redentor que nos rescata. ¿De qué? En 1964, a los 35 años de edad, Martin Luther King fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su constante apelación a la no violencia y por su lucha por los derechos civiles. Señores, él fue el principal impulsor de la histórica marcha a Washington, en la que el 28 de agosto de 1963 participaron 200,000 personas, y ante la multitud, en la escalinata del monumento a Abraham Lincoln, pronunció aquí un emotivo discurso del que podemos decir que realmente fue fascinante, porque él dijo: sueño que algún día, cuando la gloria de Dios sea revelada y se una todo el género humano, no estamos satisfechos y no queremos estar satisfechos hasta que la justicia fluya como el agua y la rectitud como una poderosa corriente. Y entonces dice: sé que algunos han venido en medio de grandes pruebas y tribulaciones. No sigamos abatidos en el valle de la desesperanza, porque a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño profundo arraigado. Sueño que un día los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Eso es lo que Cristo logró, librarnos de la esclavitud. Es nuestro Redentor, no solo que nos alimenta físicamente,
nos alimenta espiritualmente, nos redimió de la esclavitud del diablo, del pecado y de la muerte, y por eso la redención era la recompensa de un esclavo perdido o la compra de un cautivo que perdió su libertad en la guerra. En esta guerra nosotros no podemos pagar y hemos perdido nuestra libertad, pero Cristo, nuestro pariente más cercano, Él, nuestro Goel, nuestro Redentor, nos libra, porque es el pariente que se compadece de cada uno de nosotros y nos da la oportunidad de nuevo de ser libres en Cristo Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Señores, llegamos al final, de verdad, que hemos sido grandemente tocados con esta lección tan importante. Y nosotros quisiéramos agradecer a Dios en oración por este gran privilegio que tenemos cada día de estudiar su palabra. Padre, oramos a ti en esta hora para agradecerte porque siempre das el primer paso en busca del ser humano extraviado. Hoy hacemos una declaración oficial. Queremos mantenernos en este mundo fieles a tu mandato, como una iglesia que se prepara para el encuentro de su esposo. Queremos mantenernos haciendo siempre tu voluntad y ayúdanos, Señor, a anhelar de todo corazón el cielo que has prometido para tus hijos mientras estamos en esta tierra, ya sea en matrimonio, en familia, nosotros podamos mantener esa fidelidad que agrada a tu santo y bendito nombre. Amén. Dirígenos, acompáñanos siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.